Capítulo 1. La decisión. El sol colgaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre las calles de Valenbrook, cuando Jane se encontró en el umbral de una decisión que cambiaría su vida para siempre. Era una joven mujer en sus finales veintes, con una mirada que reflejaba la determinación de 1000 sueños aún por cumplir. Su viaje, hasta ahora, había sido uno de perseverancia y dedicación inquebrantable a su camino elegido. Jane siempre había sabido que estaba destinada a la grandeza, y el mundo de la arquitectura era su lienzo para esas aspiraciones. 2 ofertas de trabajo se extendían ante ella como universos paralelos, cada una llamando con su conjunto único de promesas y peligros. La primera oferta provenía de una prestigiosa firma de vidrio y acero, famosa por sus imponentes rascacielos que parecían desafiar las leyes de la física. Le prometía un salario sustancial, una lujosa oficina con una vista que podría rivalizar con las más pintorescas puestas de sol y la oportunidad de trabajar junto a algunos de los arquitectos más venerados en el campo. El prestigio que acompañaba al trabajo era innegable, pero también venía con una advertencia no escrita: exigía dedicación absoluta, largas horas de trabajo y una vida consumida por el arte de construir. La segunda oferta, en cambio, venía de una firma de arquitectura más pequeña, en ascenso, ubicada en un rincón acogedor de la ciudad. Ofrecía un salario más bajo, pero venía con la promesa de algo que Jane apenas había conocido en su incansable búsqueda de su carrera: un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. La firma más pequeña reconocía el valor del tiempo dedicado a la familia y la importancia de nutrir una vida fuera de las paredes de la oficina. Era una oportunidad para crear, aprender y prosperar en un entorno de apoyo, libre de las presiones de alto riesgo que a menudo acompañan a los gigantes corporativos. En el corazón de Jane, la decisión no se trataba solo de avance profesional, era una elección fundamental entre la ambición y la felicidad personal. La firma prestigiosa representaba la atracción de la grandeza, la tentación del nombre y la fama, el sueño de estructuras magníficas que podrían convertirse en los hitos de la ciudad. Era la puerta de entrada al mundo donde podría establecerse como una luminaria en el ámbito de la arquitectura. La firma más pequeña, por otro lado, tenía la promesa de algo que Jane estaba perdiendo lentamente: la simplicidad de las alegrías genuinas de la vida. Le ofrecía la oportunidad de estar allí para su familia y amigos, de saborear las alegrías simples de una escapada de fin de semana y de conectarse con las personas y pasiones que la habían convertido en quien era. La oferta de la firma más pequeña encarnaba los susurros de su corazón, instándola a elegir un camino que no estuviera definido únicamente por la ambición, sino por la búsqueda de una vida más equilibrada y rica en emociones. Mientras Jane lidiaba con su decisión monumental, el peso de su elección presionaba sobre ella como una carga implacable. La decisión que tenía ante sí no se trataba solo de trayectorias profesionales, era una elección que moldearía su identidad, definiría sus relaciones y daría forma a la esencia misma de su existencia. Poco sabía ella que la elección que estaba a punto de hacer prepararía el escenario para un viaje que, finalmente, revelaría los triunfos, tribulaciones y lecciones conmovedoras de su vida. Capítulo 2. La seducción del éxito. En el horizonte urbano de Valenbrook, donde los sueños a menudo colgaban como los imponentes rascacielos que adornaban su línea del horizonte, Jane había tomado su decisión.
Con apenas seco el tintero en su contrato de trabajo, se embarcó en un camino que marcaría su vida durante años. La deslumbrante sede de vidrio y acero de la firma prestigiosa se convirtió en su nuevo hogar, y la emocionante agitación de la metrópolis se infiltró en sus venas. Jane se encontró con la seducción del éxito, que brillaba como una constelación distante en una noche despejada. El trabajo bien remunerado que había elegido no era simplemente una oportunidad, era una puerta de entrada a un mundo de logros profesionales en el que había anhelado durante mucho tiempo. Sus nuevos colegas eran luminarias en su propio derecho, arquitectos que habían dejado una marca indeleble en la arquitectura de la ciudad y esperaban nada menos de su nueva recluta. Desde el primer día, Jane se vio inmersa en un torbellino de actividad. Su escritorio en la opulenta oficina tenía una vista impresionante de la ciudad, como si quisiera recordarle las alturas a las que aspiraba. El horizonte de la ciudad se extendía ante ella, un testimonio de las posibilidades que el mundo de la arquitectura tenía. Pero no era solo por la vista, era por el desafío. La firma prestigiosa era conocida por sus proyectos ambiciosos, por la creación de rascacielos que desafiaban la gravedad y por empujar los límites de la arquitectura misma. Jane ahora formaba parte de un mundo en el que sus diseños darían forma al futuro de la ciudad. Cada día se encontraba inmersa en los ambiciosos proyectos que alguna vez habían sido el material de sus sueños más salvajes. Las largas horas de trabajo se volvieron la norma mientras dibujaba planos, asistía a reuniones que se extendían hasta la noche y enfrentaba la presión implacable que acompañaba la búsqueda de la excelencia arquitectónica. El mundo de sus sueños y el mundo de su realidad se habían vuelto uno, indistinguibles entre sí. La seducción del éxito no se trataba solo del salario o los elogios, era la intoxicación de estar en el centro de todo. Veía cómo sus diseños se transformaban de líneas en un plano a maravillas de acero y vidrio tangibles que parecían tocar los cielos. El horizonte de la ciudad, una vez un lienzo lejano, era ahora su obra maestra, un testimonio de su ambición y talento. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Jane se dio cuenta de que esta búsqueda del éxito tenía un costo que no había anticipado inicialmente. El ritmo implacable y las largas horas de trabajo la dejaban con poco tiempo para su vida personal. Sus amistades se volvían tensas y los momentos de descanso que alguna vez había apreciado parecían escaparse entre sus dedos como granos de arena. Su trabajo ya no era solo un trabajo, era un amante exigente y consumidor que dejaba poco espacio para cualquier otra cosa. A medida que se adentraba más en su vida profesional, notaba que sus relaciones fuera del trabajo habían comenzado a debilitarse. Amigos a quienes alguna vez había recurrido ahora se sentían como recuerdos lejanos, y su familia a menudo quedaba reducida a mensajes de correo de voz y visitas apresuradas los domingos por la tarde. La seducción del éxito era intoxicante, pero también era aislante, convirtiendo su viaje en una peregrinación solitaria por el mundo del prestigio y la ambición. El capítulo 2 reveló la dicotomía del éxito en la vida de Jane, la grandeza y el glamour que la habían atraído y el aislamiento y la desconexión que la acompañaban. Fue un retrato de la implacable búsqueda de un sueño que a menudo dejaba la vida personal en su estela, una reflexión sobre el precio que a veces se paga por ascender la escalera del éxito en una ciudad que nunca dormía. Capítulo 3. Aislamiento.
En el laberinto de la ambición y el éxito profesional de Jane, su vida comenzó a girar más rápido que nunca. La prestigiosa firma a la que se había unido se convirtió tanto en su refugio como en su prisión, un lugar donde los sueños se convertían en realidad, pero donde también se encontraba perdiendo el contacto con las alegrías más simples de la vida. A medida que las semanas se convertían en meses, el implacable horario de Jane comenzó a afectar su bienestar físico y mental. Los proyectos de alto riesgo y la constante demanda de perfección estaban socavando lentamente su sentido de sí misma. La presión que sentía no era solo externa, era autoimpuesta. Su deseo de demostrar que era una arquitecta exitosa se había convertido en una obsesión, llevándola a trabajar largas horas, fines de semana e incluso días festivos. Había sacrificado el equilibrio entre su vida profesional y personal en el altar de su carrera. En medio de los imponentes rascacielos que ayudaba a diseñar y de los elogios que recibía, Jane sintió un creciente sentido de aislamiento. Los colegas a quienes alguna vez admiraba desde lejos ahora parecían rivales, compitiendo por el reconocimiento y la aprobación de sus superiores. El ambiente en la oficina había pasado de ser un lugar de camaradería a un entorno de competencia feroz. Como resultado, la confianza se volvió escasa y las relaciones genuinas se convirtieron en un lujo que no podía permitirse. La vida personal de Jane, que alguna vez había sido una fuente de apoyo y felicidad, ahora parecía un recuerdo lejano. Los vínculos que tenía con sus amigos y su familia se habían debilitados por su ausencia constante y el desgaste emocional de su implacable búsqueda del éxito. Las llamadas telefónicas de sus seres queridos a menudo quedaban sin respuesta y las reuniones con amigos se volvían cada vez menos frecuentes. Su vida social, una vez vibrante, se había reducido a mensajes de texto esporádicos y encuentros rápidos que nunca parecían ser suficientes. Incluso en los raros momentos de descanso, a Jane le resultaba difícil relajarse. Las sombras del trabajo, los plazos que siempre acechaban y el deseo insaciable de superar sus propios logros la atormentaban. Las noches sin dormir y el estrés constante se convirtieron en sus compañeros, alejándola aún más del mundo fuera de su esfera profesional. La vida de Jane se había convertido en una intrincada red de estrés, aislamiento y ambición inquebrantable. Se había convertido, en muchos sentidos, en una prisionera de su propio éxito, encerrada en la torre de marfil de sus logros, pero separada de las verdaderas alegrías y conexiones de la vida. El aislamiento que sentía no era solo una separación física, era un desapego emocional de la esencia misma de lo que significa ser humano, las relaciones, los momentos de felicidad y la calidez de las conexiones personales. El capítulo 3 retrató el cambio gradual pero profundo en la vida de Jane a medida que el aislamiento resultante de sus elecciones centradas en la carrera comenzó a pasar factura. Sirvió como un recordatorio de los costos que a menudo se pagan por el éxito profesional, ya que las relaciones genuinas y las simplicidades de la vida se desvanecen en un segundo plano, dejándola sola en el mundo que había trabajado tan duro por conquistar. Capítulo 4. La tragedia. En una noche apresurada y frenética, en medio de las luces parpadeantes de la ciudad de Bolingbroke, el destino traería una noticia devastadora que sacudiría el mundo de Jane hasta sus cimientos. Mientras ella corría por las concurridas calles, con la mente atiborrada de planos,
plazos y listas interminables de tareas por hacer, su teléfono sonó con una urgencia que cortó a través del caos circundante. La voz al otro lado de la línea llevaba consigo el peso de un mensaje que cambiaría su vida para siempre. Era su hermana, su confidente y su fuente de apoyo inquebrantable, quien había sufrido un terrible accidente y se encontraba en estado crítico. El corazón de Jane latió con fuerza en su pecho mientras se apresuraba a llegar al hospital, con lágrimas en los ojos y el miedo inmovilizándola. La sala de espera del hospital, normalmente llena de familias esperanzadas y abrazos reconfortantes, ahora se sentía como un vacío de desesperación. El corazón de Jane latía con fuerza mientras se acercaba a la habitación de su hermana, donde los monitores pitaban rítmicamente, recordándole la fragilidad de la vida. El rostro de su hermana estaba magullado y vendado, y sus ojos, aunque abiertos, parecían mirar hacia un abismo desconocido. Fue en ese momento, en ese lugar de dolor y angustia, donde la tragedia se hizo plenamente presente. Su hermana pronunció palabras que perseguirían a Jane para siempre: «Nunca estuviste allí para mí». Fue un susurro, pero llevaba el peso de toda una vida de momentos perdidos, llamadas sin respuesta y promesas rotas. En el momento más vulnerable y doloroso de su hermana, Jane no había estado allí. La culpa que abrumó a Jane fue abrumadora. Fue atormentada por la realización de que su implacable búsqueda del éxito la había llevado a descuidar a las personas que más la amaban. Su carrera había tomado prioridad sobre los lazos familiares, y había perdido innumerables oportunidades para estar allí para su hermana en momentos de alegría y tristeza. El accidente había dejado al descubierto la tragedia de sus elecciones, dejándola con una fractura en su corazón y un abrumador sentimiento de remordimiento. A medida que los días se convirtieron en semanas, la condición de su hermana empeoró y finalmente falleció, dejando a Jane con un vacío que nunca podría llenar. La tragedia marcó un momento crucial en la vida de Jane, donde la realidad la golpeó con una brutalidad despiadada, forzándola a enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Fue un recordatorio conmovedor del valor irreemplazable de las relaciones que apreciamos, y de la realización de que la búsqueda del éxito, cuando se persigue a expensas de las conexiones personales, puede llevar a tragedias profundas e irreparables. El capítulo 4 fue un punto de inflexión en la vida de Jane, donde la tragedia golpeó con una fuerza abrumadora, obligándola a confrontar las consecuencias de sus elecciones. Fue un recordatorio conmovedor de que la vida es impredecible y de que los momentos que damos por sentado pueden ser arrebatados en un instante. La implacable búsqueda del éxito, una vez vista como esencial, ahora parecía vacía frente a esta pérdida profunda. Capítulo 5. La llamada de despertar. Jane se encontraba en el umbral de un abismo emocional. La pérdida de su querida hermana había dejado un vacío que amenazaba con consumirla, y las palabras finales de su hermana, «Nunca estuviste allí para mí», resonaban en su mente como un eco implacable. La culpa y el remordimiento la asediaban, y se dio cuenta de que su implacable búsqueda del éxito había llevado a la pérdida de las conexiones más preciosas de su vida. El funeral de su hermana se convirtió en un evento sombrío, una reunión de familiares y amigos que compartían su dolor y su incredulidad. Pero en medio de las lágrimas y los abrazos de consuelo, también se alzaba una pregunta silenciosa en la mente de todos: ¿cómo habían llegado a este punto? Jane, en particular,
Se sintió como una intrusa en su propio luto, una figura en el centro de una tragedia que había ayudado a perpetuar. Fue en este momento de duelo que Jane comenzó a cuestionar su vida y sus elecciones. La pérdida de su hermana la había sacudido hasta la médula, y el dolor la obligó a reflexionar sobre su implacable búsqueda del éxito y su negligencia de las relaciones personales. Su hermana había sido un pilar en su vida, una fuente de apoyo y alegría, y su pérdida dejó un agujero negro en el corazón de Jane. Jane entendió que debía tomar medidas para sanar y cambiar el rumbo de su vida. Las palabras finales de su hermana se convirtieron en un llamado a la acción, un recordatorio de que las conexiones personales eran invaluables y que su ausencia había causado un dolor inmenso. Jane estaba decidida a honrar la memoria de su hermana y a redimirse a sí misma. El capítulo 5 marcó un punto crucial en la historia de Jane. Fue un capítulo de introspección y autorreflexión, donde enfrentó el peso abrumador de su culpa y se comprometió a cambiar su vida. Las palabras finales de su hermana se convirtieron en un llamado a la acción, un recordatorio de que las conexiones personales son invaluables y que no debemos dejar que el éxito profesional las relegue a un segundo plano. Fue un capítulo de dolor y despertar, un recordatorio de que la vida es frágil y que debemos valorar lo que más importa, nuestras relaciones y los momentos preciosos que compartimos con los seres queridos. Capítulo 6. Redención. El viaje de redención de Jane comenzó con una determinación férrea de cambiar el rumbo de su vida. La tragedia de la pérdida de su hermana había dejado una huella imborrable en su alma, y las palabras finales de su ser querido, «Nunca estuviste allí para mí», la habían sacudido hasta lo más profundo. Jane sabía que no podía cambiar el pasado, pero estaba decidida a dar un giro radical a su futuro. Jane tomó la valiente decisión de dejar la prestigiosa firma de arquitectura que una vez había sido su sueño. Se alejó de las comodidades del alto salario y de la oficina con una vista impresionante de la ciudad, consciente de que ese camino la había llevado a la soledad y la pérdida de las conexiones más importantes de su vida. Se unió a una firma más pequeña, donde las prioridades eran distintas. El equilibrio entre el trabajo y la vida personal se convirtió en un valor fundamental, y Jane finalmente encontró un entorno donde podía prosperar profesionalmente sin sacrificar su vida personal. El estrés y la ansiedad que habían sido sus compañeros constantes comenzaron a desvanecerse en su nueva vida. Las largas horas de trabajo cedieron espacio a un ritmo más sostenible, y la presión incesante disminuyó. Jane comenzó a redescubrir la importancia de la vida fuera de la oficina. Las conexiones personales, que habían estado ausentes durante mucho tiempo, comenzaron a florecer una vez más. Jane se esforzó por reconectar con su familia y amigos, restaurando los lazos que se habían debilitado durante sus años de dedicación al éxito profesional. Su viaje de redención no se limitó a sus elecciones profesionales, también abarcó un profundo cambio en su perspectiva y valores. Jane se convirtió en una defensora apasionada del equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Utilizó sus propias experiencias como testimonio de la importancia de mantener el bienestar personal en medio de las ambiciones profesionales. Su historia se convirtió en una inspiración para otros que habían quedado atrapados en la corriente implacable del éxito profesional, instándolos a priorizar sus vidas personales y las conexiones humanas por encima de todo. La redención de Jane no se limitó a su vida personal y profesional.
se convirtió en voluntaria y contribuyó a proyectos benéficos, utilizando sus habilidades arquitectónicas para mejorar la vida de los menos afortunados. Su historia y sus acciones sirvieron como faro de esperanza para aquellos que habían luchado por encontrar el equilibrio en sus propias vidas. Por supuesto, el camino hacia la redención no estuvo exento de desafíos. Jane se enfrentó a momentos de duda, donde la tentación de regresar al camino del éxito y la fama la llamaba con su canto de sirena. La prestigiosa vida que alguna vez saboreó la tentaba, pero las lecciones aprendidas y las tragedias soportadas la mantuvieron en el camino de la redención. En resumen, el capítulo 6 fue un capítulo de esperanza y renacimiento. Fue un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para buscar la redención, reavivar relaciones y redefinir el curso de la vida. La historia de Jane fue una inspiración para todos aquellos que en algún momento se habían perdido en la implacable búsqueda del éxito y que buscaban encontrar significado y satisfacción en las alegrías simples de la vida y el calor de las conexiones humanas. Su viaje fue un testimonio del poder transformador de la autorreflexión y la resiliencia del espíritu humano. Al final, la historia de Jane se convierte en una lección moral para todos aquellos que aspiran al éxito. Destaca la importancia de equilibrar la ambición con la vida personal y nos recuerda que el éxito material puede ser vacío sin conexiones genuinas con otros. El giro trágico en su viaje sirve como un recordatorio contundente de que la vida es impredecible y que son las personas que amamos y los momentos que compartimos los que realmente importan al final. La historia de Jane nos enseña que el éxito profesional no debe venir a expensas de nuestras relaciones personales y nuestra felicidad. A menudo, en la búsqueda de nuestras metas y sueños, podemos perder de vista lo que realmente importa, los momentos compartidos con la familia y los amigos, el amor y el apoyo de quienes nos rodean. Jane aprendió esta lección de la manera más difícil, pero su viaje de redención nos muestra que siempre es posible cambiar y priorizar lo que realmente importa. La tragedia que Jane experimentó se convierte en un recordatorio de que la vida es frágil y que no podemos dar por sentadas las relaciones y las conexiones personales. La historia de Jane subraya la importancia de estar presentes en la vida de aquellos que amamos, de ser un apoyo en los momentos difíciles y de celebrar juntos las alegrías de la vida. A menudo, solo cuando enfrentamos pérdidas y desafíos significativos, como Jane, entendemos la verdadera importancia de estas conexiones. Al final, la historia de Jane es un llamado a la reflexión para todos nosotros. Nos recuerda que, en nuestra búsqueda del éxito, debemos recordar que somos seres humanos que necesitan amor, amistad y conexiones significativas. Debemos esforzarnos por encontrar un equilibrio entre nuestras aspiraciones profesionales y nuestra vida personal, valorando los momentos compartidos con aquellos que son importantes para nosotros. La historia de Jane nos recuerda que, en última instancia, la vida se mide no solo por nuestros logros profesionales, sino por la calidad de nuestras relaciones y la profundidad de nuestras conexiones con los demás.